Ayer pasaron varias cosas raras. Observen lo que sucedió con los siete magníficos. Bajaron todos menos Nvidia, que subió por noticias y porque los semiconductores sí estuvieron fuertes y eran los que tiraban del mercado, pero los siete magníficos bajaron. Y si nos vamos al ETF MAGS, del cual siempre nos habla Harne todos los sábados, es decir, el ETF de los siete magníficos, pues vemos que se está alejando del nivel que Harnett consideraba que era el disparador de una subida sólida y que podía durar bastantes meses. Él siempre dice que quiere ver a este ETF por encima de 70, por aquí, para estar seguro de que, como el núcleo del mercado, que son los siete magníficos, por mucho que estén ahora parados desde hace bastante tiempo, siguen siendo el núcleo del mercado, pues si ellos tiran, el mercado va a tirar con solidez. Y él pide que se pongan por encima de 70. Bueno, pues no solo no se ponen por encima de 70, sino que como vemos se están alejando. Y que no se nos olvide que ellos siguen siendo el núcleo. La concentración que hay de mercado en ellos solos, pues sigue siendo de casi el 40%. Y pasaron más cosas raras que se las voy a contar ahora. No se pierdan este vídeo que seguro que les interesa. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es mi crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 13 de agosto. Empezamos a grabar a las 8:51 de la mañana, hora de Zúrich, 2:51 de la madrugada, hora de Nueva York. Ayer fue un día, hablando de cosas raras, tranquilo, pero demasiado tranquilo, una cosa exagerada. Y si no, vean esta pequeña infografía que he preparado de los cierres. Bueno, tengo dos, una del cierre de Goldman y otra del de JP Morgan, y de ambas podemos sacar cosas interesantes. Vean, fíjense lo que dice Goldman de la sesión de ayer. Rango más estrecho del año, a pesar de que subió el volumen, rango más estrecho del año. Y ayer además fue el cuarto día más tranquilo del año. Como ven, bastante curioso esto. Y teniendo en cuenta encima que hubo un dato de IPC dentro de la sesión, un dato que ellos califican de benigno y se unen al coro de ángeles que están celebrando el magnífico dato. Pero por Dios, si aún no estaba incorporada la subida del precio de la gasolina. ¿Pero por qué lanzamos tanto las campanas al vuelo? Espérate que salga el próximo dato de IPC a ver para poder valorar cómo está la cosa realmente, que saldrá antes de la reunión de la Reserva Federal del día 16 de septiembre. Y tampoco creo que debamos olvidar que estamos celebrando un maravilloso dato de IPC, un IPC benigno. Todo está bien en el IPC, pero si está en el 3,5%. ¿Pero no era el objetivo el 2? ¿O es que lo hemos cambiado? Ya ahora es el doble. No, ¿sería tan raro que la Reserva Federal subiera tipos porque el IPC está al 3,5%, es decir, al doble del objetivo? ¿Por qué decimos que eso no puede ser y que no lo deben hacer? Me cuesta un poco entenderlo. En cualquier caso, lo importante, el mercado ahora descuenta tan solo un 38% de posibilidades de un alza de septiembre. ¿Y esto qué pasa? Pues que para los que están en burbuja esto suena muy bien, y esta noche Corea pues ha vuelto a subir un 4%, el Nikkei estaba subiendo casi el 2%, semis y memoria seguían muy fuertes. Todo esto está inflando de nuevo la burbuja, pero no el núcleo del mercado. Recuerden lo que hicieron ayer los siete magníficos. Por cierto que mientras celebramos lo maravilloso que salió la inflación atrasada del mes anterior, cuando aún no había subido la gasolina, ayer la gasolina promedio en Estados Unidos, la promedio, porque hay zonas donde está muchísimo más cara y otras un poco más barata, subió por encima de $4 por galón por tercera vez en el año, lo cual nunca había pasado antes en la historia, subir hasta 3 veces en el año por encima de 4. Electoralmente, que la gasolina esté por encima de 4 es lo peor que le puede pasar a un partido en el poder. Sigamos repasando la sesión de ayer. Hubo mucho sesgo pro momentum, es decir, los valores que estaban en tendencia, los ganadores de los 12 últimos meses, los que mejor tendencia tenían, ganaron ayer un 4%. Fíjense como mercado muy tranquilo, pero bajo la superficie sigue sin estar tranquilo. Es todo muy engañoso. Y los que peor lo habían hecho en los últimos 12 meses tampoco estuvieron tranquilos porque bajaron el 1,5%. Por lo tanto, fue un día muy de momentum. La cesta de largos en los que están en tendencia alcista y cortos de los que están en tendencia bajista, pues subió ayer cerca del 6%. Hay muchos movimientos por debajo de la superficie.
Todo el complejo de semis y de la inteligencia artificial pues tuvieron una fuerte subida por los resultados que se dieron ayer. Hoy habría que añadir los de Lenovo, que también salió por el estilo. Por cierto, que se me ha olvidado decir que Corea lleva ya en 10 días el más 23%. Bueno, pues todos estos resultados siguieron alimentando todo este factor y sin embargo hubo ventas bastante claras en software e Internet del 1%. También habría que destacar a Intel, que el mercado le premió el que le pida 20.000 millones de dólares más de dinero para seguir invirtiendo en el gigantesco complejo de inteligencia artificial, le premia con un 3%, y SpaceX, que desde que pasó la ventana esta de colocación de acciones de los insiders, pues está manteniéndose fuerte al alza y ayer pues tuvo otra fuerte subida. La actividad fue baja, un 3 en su escala de 1 a 10 en su mesa de trading. Luego, tras el cierre, se publicaron algunos resultados, aparte del que ya he dicho, a destacar el de Cisco, que fueron buenos y sube 2%. Y del apartado de derivados, pues destacaría que el diferencial de volatilidad implícita a un mes del Nasdaq contra el SP500 continúa ampliándose, registrando su cambio a la baja de 10 días más dramático en un horizonte de 5 años. Se sigue esperando muy poco movimiento. El movimiento implícito del SP500 para el resto de la semana, es decir, para hoy y para mañana, es de tan solo más 0,63% de movimiento en cualquier dirección. Y también me gustaría destacar alguna cosilla del paper de cierre de JP Morgan. Ellos también se unen al coro de voces que están celebrando el magnífico, entre comillas, dato de IPC. Dicen que el grueso de la subida vino de la vivienda y el supercore, esta especie de super subyacente que hay ahora, repuntó en tasa mensual. Dice que es el tipo de dato que no cambia la opinión de nadie dentro de la Reserva Federal, así que se apunta a una pausa en septiembre. Dice que mientras no se cambie de perspectiva, pues que el dato es favorable para la renta variable. Llama la atención sobre el par de momentum, como los otros, de que Nvidia subió, la única de las 7 magníficas. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, pero me gustaría ver esta idea en concreto, que es muy importante. Y el mercado la considera de una manera muy positiva, como es lógico. La cartera de pedidos de los hiperescaladores está subiendo 150% interanual hasta 1,7 billones de dólares. La cartera de pedidos y el CAPEX, sin embargo, ha crecido el 80%, es decir, más o menos las inversiones crecen la mitad de lo que crecen los pedidos. Por lo tanto, el argumento de JP Morgan es que la rentabilidad de la inversión en la inteligencia artificial deja de ser el problema, porque según ellos, si los pedidos crecen casi el doble que el CAPEX, los ingresos futuros sí que podrían superar a la inversión, que es lo que quiere el mercado. Entonces, dice que puede haber un trade de recuperación en las 7 magníficas, que de momento no lo estamos viendo, lo acabamos de razonar al principio, y a la gran tecnología, excluyendo semis. Y vuelve a repetir este argumento, se lo hemos visto a muchos bancos, que los 7 magníficos cotizan a más de 2 desviaciones típicas por debajo de su media de PER, que simplemente llegar a una desviación típica es un 30% de subida y volver a su valoración media es un 56% de potencial. Aquí está la clave, quizá, en los 7 magníficos, pero de momento no se produce. Pero si alguien tiene potencial, desde luego que son ellos. Los semiconductores y la memoria, desde luego que da pánico meterse ahí a estas alturas y con el pedazo de burbuja que tienen en los dos. Y me parece interesante que veamos las hipótesis alcistas y bajistas de JP Morgan. Dicen que la hipótesis alcista se basa en el crecimiento de la economía, que estaría en un 2% como mínimo de PIB real, es decir, deducido inflación. Beneficios históricamente fuertes, esto está ya, son muy, muy buenos. Tendencia desinflacionista intacta, no sé de dónde se sacan eso, no veo la desinflación por ningún sitio. Posicionamiento limpio, dicen que el desapalancamiento ya está hecho, también discrepo bastante de esto. Los dealers están cortos de gama, esto es cierto, y amplificarán cualquier subida hasta mediados de septiembre. Caso bajista, que los datos de Estados Unidos empeoraran frente a otras regiones, que justificara rotar fuera de Estados Unidos. No veo que esto esté pasando. Vacío de información hasta Nvidia, con resultados recientes de semis decepcionantes, habrá que ver, la última semana del mes,
que Jackson Hole pudiera traer otra tanda de volatilidad en bonos que golpea la bolsa. Habrá que verlo también a fin de mes. Esto es cierto, esas dos citas a fin de mes son muy importantes, Nvidia y Jackson Hole. Estacionalidad negativa del calendario, ahora veremos por qué lo dicen, y que realmente reconocen que hay un sentimiento demasiado alcista y muy masificado. En esto les doy la razón. Y atención hoy, el índice de precios a la producción, que es el dato importante, y aquí tienen las previsiones y el dato anterior. Vamos a ver eso de la estacionalidad que habla JP Morgan. Lo podemos ver aquí en este gráfico de la web Sentiment Trader, donde se ve, observen, que agosto y septiembre junto con febrero son los únicos que desde 1997 tienen rentabilidad negativa. Los otros tienen rentabilidad positiva. Tanto agosto como septiembre son los dos peores meses del año estacionalmente desde el 97. Es decir, prácticamente en los últimos 30 años. Y luego ya a partir de octubre la estacionalidad es muy positiva. Tanto octubre como noviembre. Y diciembre también, pero ya menos. Pero agosto y septiembre tienen una estacionalidad negativa. Por eso lo que decía JP Morgan en la infografía anterior. El petróleo lo tenemos hoy a la baja, no tanto porque haya buenas noticias en el estrecho, que no hay ninguna buena noticia, todo sigue exactamente igual, Irán enrocado y diciendo lo mismo de todos los días, que se va a esperar a que Trump salga del puesto para entonces negociar en serio y que de ahí no lo saca nadie, ¿no? Que van a cobrar peajes, etcétera. Pakistán, como todos los días del año, ha dicho que están cerca de que se amplíe la tregua de 60 días. Es realmente peculiar esto de Pakistán, lo dicen desde que empezó la guerra todos los días, que va a haber buenas noticias todos los días. Es como ya como una costumbre, ¿no? Bueno, ya digo que Irán está completamente enrocado al respecto y el paso de barcos pues sigue siendo absolutamente mínimo, tanto por Hormuz como por Bab el Mandeb, donde pasan más barcos, pero muy por debajo de lo normal por miedo a los hutíes. Pero el petróleo está bajando sobre todo por el dato de inventarios de ayer. El dato de inventarios de ayer, les doy la cifra exacta, aquí la tengo, dio una subida de 17,4 millones de barriles en Estados Unidos, que fue una sorpresa total porque se esperaba una bajada de 1,4 millones. Es decir, hubo una reposición de inventarios bastante por encima de lo que esperaba el mercado y esto está influyendo para que el petróleo baje. No solo Hormuz cuenta en la formación del precio del petróleo, sino también esto de los datos de inventarios es muy importante. Hoy se está comentando mucho en apertura un artículo del Wall Street Journal que habla sobre el desastre que es esto de los aranceles, que esto no ha funcionado, ha salido todo mal y encima Estados Unidos está teniendo que devolver cantidades ingentes de aranceles. Y cita que Apple, por ejemplo, le está devolviendo casi 2.200 millones de dólares, que todo esto va a pesar muy favorablemente en sus resultados. A Nike, por poner otro ejemplo, 1.000 millones, o por poner otro más, a FedEx casi 800 millones, cerca de 700 millones a Amazon y así casi todas las grandes compañías. Menudo desastre que ha sido esto de los aranceles. Y por último comentar que DeepSeek ha sacado unos propios benchmark que ha hecho él mismo y no ha habido ningún tercero que los pueda verificar, afirmando que está a un 5% tan solo de distancia de los modelos frontera de Estados Unidos, pero a una fracción de coste, 0,40 dólares por millón de tokens cuando los demás están, los americanos, entre 5 y 10 dólares. El problema está en que creo que están echándole mucha imaginación a eso de que estén a un 5% de los modelos frontera americanos. He estado probando algunos modelos chinos de estos que dicen que están tan cerca y mi experiencia ha sido que no están al 5%, que están a bastante más distancia, pero bueno, es lo que han dicho y se está comentando mucho en mercado. Pero insisto que con pruebas hechas por el propio DeepSeek, no hay terceros que lo hayan podido comprobar. Damos un repaso al tablero, tenemos al DAX alemán subiendo 0,41%, Eurostoxx 50 subiendo 0,47%, dólar yen plano a 159,38, euro plano a 1,15,33, Bitcoin en su eterno e interminable lateral, 0,63% de subida a 63.814, los bonos muy planos, es decir, que siguen en zona de peligro. En todo caso, el bono americano a 30 años mejora un poquitín, 0,14%. SP500, Nasdaq planos, SP500 a 7.774, Nasdaq
a 29.852, Russell más 0,15, el oro baja 0,69% hasta 4.436,50 dólares por onza Troy y el petróleo baja 0,53% hasta 82,83 dólares por barril. Si nos vamos al aspecto técnico del SP500 Spot, pues seguimos igual. De momento parece un banderín alcista, ya veremos al final de lo que acaba. Pero de momento parece eso, se confirmaría que es eso si supera el 7.800 y se iría a 7.900 como mínimo, donde está la banda de Mogulev superior. Lo que pasa es que está ahí en unos días de muy poquito movimiento. También tengan en cuenta que estamos en plenas vacaciones. Es el momento donde más operadores hay de vacaciones. Ya posiblemente a partir de la última semana de agosto la vuelta sea bastante importante. Y esto pues pesa igualmente. Pero de momento pues está como muy parado. Recuerden que en cualquier caso por debajo la zona clave 7.630, que es el techo del antiguo lateral. Mientras se mueva por arriba, pues la tendencia alcista está completamente restablecida. A nivel de niveles cuantitativos no cambia nada por arriba, una muy fuerte resistencia en 7.800 y otra más fuerte aún aquí en 7.900. La 8.000 no es la más importante, está bastante más pequeña que estas dos, 7.800 y 7.900. Por debajo se ve muy claro en las opciones 0DTE que está el super soporte en 7.700, digamos en los mínimos de esta especie de banderín alcista presunto que podría estar formando. Esa es la más fuerte, la zona de soporte más fuerte con mucha diferencia. Luego ya mucho más débil en 7.600 y luego de nuevo bastante fuerte en 7.500, aquí donde está la banda inferior de Mogulev y la media de 50. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle a like. A nivel de vídeos personales, les veo dentro de unas horas en la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias, hasta luego.